Bueno, yo quiero arrancar, muchachos, clarificando un poco la situación de acuerdo al comunicado del Consejo Directivo, perdón, al Consejo Académico, en cuanto a el semestre como tal. Listo. Espero que todos me estén escuchando bien. Les voy a mostrar en este momento el acuerdo. El acuerdo, ¿lo alcanzan a visualizar bien? Sí, Sí, ok, muy bien. Si bien todos los puntos del acuerdo son muy puntuales y están bien explicados porque estábamos afrontando un problema de desinformación tenaz, estos artículos que acabo de resaltar acá nos ayudan a clarificar a profundidad la situación del semestre académico y por ende cómo nosotros vamos a desarrollar las clases. Quiero entonces empezar con esto leyéndoles y que conversemos de esto, también que nos permitamos plantear dudas, inquietudes frente a esta situación, frente a este panorama, a manera de que generemos también no solamente una discusión, sino una reflexión que es necesaria hacerla en este momento. Bueno, aquí este es el acuerdo, como ustedes pueden observar, el acuerdo del Consejo Académico, ¿cierto? La diversidad de consideraciones y los acuerdos como tal. Ven ustedes acá resaltado los siguientes artículos, que son, como les digo yo, muchachos, contempla las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para continuar este semestre desde la no presencialidad. El artículo cuarto dice, una vez finalizada la emergencia sanitaria, se retomará la presencialidad, es decir, según la directiva número 4 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, después del 30 de mayo del año en curso, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo con las características propias de esta modalidad, salvo se dé otra orientación por parte del gobierno y o Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el Politécnico como en otras instituciones educativas públicas, estatales, se acogieron a la medida del gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional de suspender las actividades presenciales. Es decir, esto no se lo inventó el Politécnico, no se lo inventó otra institución. Es una medida cautelar del gobierno y de sus diferentes ministerios para salvaguardar pues, la salud pues, de los ciudadanos en términos de la cuarentena que se decretó. Entonces aquí estamos partiendo de este artículo que nos dice la directriz expedida por el gobierno nacional a partir del Ministerio de Educación de que no podemos estar en la presencialidad en, en las instituciones. Artículo quinto. Los docentes de tiempo completo y de cátedra continuarán el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, dando acompañamiento a sus estudiantes a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, plataformas colaborativas y herramientas digitales, respondiendo con creatividad a las exigencias en este momento histórico de autocuidado y cuarentena, procurando minimizar el efecto de las carencias individuales de algunos recursos. Por otro lado, la institución conservará y respetará las condiciones laborales y o contractuales de sus docentes, quienes a su vez entregarán las evidencias de las actividades desarrolladas durante este periodo a los coordinadores académicos o de área, y estos a sus respectivos decanos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Aquí se nos está diciendo de que los docentes de tiempo completo y de cátedra continuaremos con el desarrollo de los cursos bajo una modalidad virtual, haciendo uso de qué? De las TIC, de otras plataformas colaborativas como por ejemplo estas, y utilizando otras herramientas digitales. Ha causado mucho estupor el término creatividad, ¿cierto? Uno escucha los comentarios de los estudiantes, sus diversas quejas, etcétera. Y esta creatividad, compañeros, básicamente se refiere a las recursividades o a las capacidades idóneas que uno como docente debe de implementar en sus clases de manera virtual. ¿Qué quiere decir, muchachos? Y aquí me detengo un poco en las estrategias que yo estoy implementando para que
tengamos en cuenta por qué las he implementado, tengamos pues como muy claro cuál es como el propósito o el objetivo de haber implementado, por ejemplo, la plataforma Zoom, entre otros. La plataforma Zoom nos ha servido a nosotros, me ha servido a mí para tener un contacto directo desde lo virtual con los estudiantes, ¿cierto? Donde yo puedo visualizar materiales, puedo mostrar diferentes informaciones, etcétera. Eso es una plataforma colaborativa. Adicionalmente, refuerzo dicha información de esta plataforma enviándoles correos y los correos semanales, el que acostumbro enviarles por lo menos uno toda la semana recordándoles lo que hay que hacer. Y adicionalmente, y desde el primer semestre tenemos una carpeta en el Drive. Una carpeta en el Drive que nos sirve como repositorio de información, ¿cierto? Donde podemos acceder a diferentes archivos, los podemos descargar, los podemos consultar a cualquier hora y momento. Entonces, esas son las tres estrategias que yo he implementado de manera articulada para asumir este asunto de la virtualidad. Entonces, la virtualidad, recuerden, chicos, compañeros, que no es un asunto de que nos tenemos que reunir a toda hora por la plataforma Zoom. De hecho, se nos ha dado la recomendación si podemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales, lo cual es muy pertinente en estos momentos. Hay profesores que armaron un grupo en WhatsApp. Yo, de hecho, acordé con un grupo de estudiantes también armar un grupo en WhatsApp, porque ellos me dijeron, profe, la comunicación por WhatsApp puede ser un poco más rápida, mientras que uno lee un correo, en fin. Entonces, implementamos pues como esa estrategia de comunicación. Esto. Y entonces ese mismo artículo nos dice pues que la institución conservará y respetará las condiciones laborales actuales, contractuales de los docentes, y nosotros tenemos la tarea de entregar evidencias de trabajo. Es decir, estas sesiones, por ejemplo, todas estas se están grabando, las estoy grabando y imagino que han revisado ustedes el link que yo habilité el canal de YouTube donde yo subo estas grabaciones, estos registros de las clases que estamos haciendo. No lo hago solamente por evidencia, aquí sí me meto con lo siguiente. Dadas las circunstancias la brecha de acceso a la tecnología y las dificultades de conectividad que tienen muchos estudiantes, el hecho de grabar una clase de estos muchachos nos representa un recurso muy valioso, muy importante para aquellos que no puedan acceder a la plataforma y que posteriormente pueden ver la grabación de la clase para que no se pierdan de lo que vimos en esta sesión. Entonces ahí también hay otro componente dentro de la estrategia que implementé por cuenta propia, ¿cierto? Y nosotros obviamente le debemos de hacer saber esto a los coordinadores académicos de área y y a nuestros directivos pues, de la facultad. Muy bien. Artículo sexto. Hasta tanto se establezca la terminación de la emergencia sanitaria y se convoque a las clases presenciales, no se realizarán las evaluaciones concertadas en cada asignatura, pero sí se avanzará en los contenidos curriculares. Esto es muy importante y quizás uno de los puntos que más ha representado preocupación en muchos estudiantes, ¿cierto? En muchos estudiantes ha representado un problema para entender entonces todo este asunto de la virtualidad y las clases que estamos pretendiendo realizar. ¿Qué implica esto, muchachos? Que nosotros, a través de estas estrategias con las que yo he implementado y en concomitancia con lo que ustedes incluso ahorita me puedan sugerir, que aquí tendremos puertas abiertas para recibir sugerencias, vamos a construir esto entre todos, eh, vamos a avanzar en los contenidos que tenemos contemplados dentro del programa de la asignatura, pero no vamos a evaluar. ¿Qué quiere decir eso? Y me van a preguntar ustedes, profe, las exposiciones es un asunto evaluativo, es el primer seguimiento. O sea que entonces, ¿cómo si la estamos haciendo, pero entonces estamos diciendo que no se puede evaluar? A ver, aquí hay una cosa. Nosotros podemos seguir haciendo las exposiciones tal cual como se venían planteadas, sin embargo, se evaluarían de manera posterior. Es decir, yo en este momento yo no evaluaría las exposiciones, simplemente ustedes lo que harían es
teniendo en cuenta las dificultades y las posibilidades que perdón, esta plataforma, por ejemplo, empezar a socializar los temas y si es necesario, de manera presencial, reforzarlos, es decir, cuando regresemos a clase común y corriente de manera normal, podemos reforzar el tema con aspectos que ustedes consideren que sean importantes y relevantes, eh, tocar de la teoría que ustedes expusieron, ¿cierto? Pero hasta ese momento yo no evaluaría, ustedes simplemente exponen, dejan la evidencia en el recurso del Drive, que todavía faltan, es decir, el documento, las diapositivas, ese recurso, como lo llamamos, que resume la teoría que ustedes expusieron, eso sí nos comprometemos a subirlo. ¿Por qué? Aquí me adelanto un poquito. Porque nosotros bajo esta modalidad virtual, el rol del estudiante en esta modalidad implica un trabajo autónomo y libre, haciendo uso de su respectivo tiempo libre o sacando tiempo de sus diferentes ocupaciones. Es decir, hay un trabajo desde casa. ¿Listo? Entonces, eso para que nos quede claro, entonces, vuelvo y repito, no vamos a evaluar hasta que regresemos a la presencialidad, pero sí tenemos que seguir en viendo los contenidos de la asignatura. Y por último, Profe, qué pena, yo lo interrumpo ahí, sí, porque tranquilo. entonces eso no tiene sentido. O sea, pues igual yo ya mi exposición la hice y todo bien, pero entonces no tiene sentido. ¿Cómo así que yo expongo ya y me evalúan después y la exposición la estaba haciendo en ese momento? No, por Nada. eso, Entonces tú vas a guardar sus comentarios y no vas a dar la nota, entonces hasta que volvamos a la presencialidad. no O se sea, entiende, no tiene sentido. A mí no, me no se, parece que eso ya no se, pues ya no tiene validez. Si bien si hay que hacer un trabajo desde la casa, entonces que cada quien estudie los temas y hacemos una discusión en una clase y todos hablamos. Pero no me parece que alguien tenga que exponer un tema y pues a mí me parece medianamente medio falacia de que yo haga una exposición ya y me la califican después, ok, porque no. básicamente eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, se entiende de esa manera, pero a ver, yo aterrizo precisamente con las exposiciones que faltan. ¿Cierto? Lo que haría, por ejemplo, en el caso de Valentina, en el caso de Kevin, que faltan por exponer, que quedaron exposiciones sin hacer, lo que tendríamos que hacer bajo esta modalidad virtual es que ellos organicen su exposición y que intenten explicarnos de acuerdo a las posibilidades que esto nos ofrece su tema. Pero obviamente como nuestra asignatura es presencial y esto es una estrategia para ir avanzando en ciertos contenidos, muy seguramente, por ejemplo, Valentina me va, o incluso nosotros de pronto no, ¿será que no vamos a entender de pronto algún aspecto de la exposición? Porque eso suele pasar. ¿Qué haríamos nosotros ahí? Que ellos quedan con el compromiso de llegar a clases, cuando retomemos las clases presenciales, reforzar el tema con algún aspecto que haya que desarrollar más a profundidad de manera presencial y de esa manera sí podríamos evaluar la exposición. Es decir, ellos en este momento tan solo nos darían adelantos de la exposición. A eso me refiero, Mónica, con el tema de la evaluación, que es que yo no es que no la pueda evaluar en este momento porque solamente lo dice el comunicado, lo que dice el consejo académico, sino porque hay cosas que hay que mostrar o hay que desarrollar de manera presencial y otras cosas que se pueden desarrollar de manera virtual. Entonces, esa es la manera de garantía que yo les estoy proporcionando a ustedes en concomitancia con lo que nos está diciendo el comunicado para desarrollar bien y de manera correcta las exposiciones sin afectar el desempeño de cada uno de los expositores y del tema. ¿Sí me alcanzo a entender entonces, Mónica? Profe, sí, sí se hace entender, pero igual a mí me sigue pareciendo que no se deben hacer esas exposiciones. Igual, lo que diga, porque si eso es algo concertado y ahí claramente dice que no debe hacer nada de lo que esté concertado como evaluación, Mm, eso es una evaluación. Entonces, a mí realmente no me parece. ok, Que compartan la información, está bien, porque ellos no van a perder el tiempo y ni el esfuerzo que se gastaron buscando e investigando. Que lo compartan muy bien. Que nosotros, que nuestra obligación sea leer lo que ellos compartan y lo que no entendamos, discutirlo con usted en este espacio para que todos podamos entender, sí me parece. Que después hagan la exposición y aclaren más cosas, ahí sí es evaluativo.
cuando ya estemos allá, pero en este espacio no me parece. Ok, bueno, preguntémosles entonces a Valentina y a Kevin que están acá, ¿qué opinan al respecto? Profe, es que, pues la verdad, Mónica sí tiene como un poquito de razón ahí, pero eh, pues sí me parece como pues muy horrible como uno explicar acá, como sacar el tiempo, pues investigar y todo eso, y luego sigamos en las clases, volver a explicar, es volver a retomar prácticamente. Ujú. Sí, entonces, me quedé ahí como, cierto, en stand-by, porque, o sea, por un lado está el hecho de que hablemos de esto por acá, por este medio, utilizando esta herramienta incluso, pero lo que no parece es que volvamos a explicar como ustedes lo están planteando cuando ya regresemos a clase. O sea, como hablar de lo mismo. A eso te refieres específicamente, Valentina? Sí, profe. Ok, muy bien. ¿Y Kevin? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, profe, estoy de acuerdo en ciertos aspectos con Mónica y pues sí, obviamente está en la concertación, es algo que se debe hacer, pero me llama mucho la atención y me gusta mucho la idea de Mónica como de generar más bien un debate, como que sí, cada uno tiene su tema, cada uno tiene claridad sobre él y sería mejor hacer como un tema, un debate global entre todos, con usted nos aclara las dudas, nos va como orientando en la perfilación pues, de cada una de las teorías y así, y se hace más como ese espacio. Aquí tenemos la posibilidad, el audio es bueno, hay buena fluidez y todo ese asunto, y ya pues a la hora de retomar las clases yo creo que sería mejor, tanto para la exposición como para los compañeros, ya estar ahí pues en primera persona y tomando las cosas con calma, ver las diapositivas en vivo, cualquier duda sería resuelta pues inmediatamente, habría como más espacio, menos limitantes y ya sería como más nutritiva la exposición, por así decirlo. Pero la idea del debate sí me parece muy asequible por este medio, la verdad. Ok, muy bien. Me parece muy chévere la propuesta. Sin embargo, hay algo. Obviamente sí tienen ustedes que intervenir y de pronto, no sé, apoyarse en alguna ilustración o información para que empecemos a alimentar el debate. Es decir, hay que encabezarlo pues como por cada uno de los que tienen el tema en este momento. Por ejemplo, Valentina eh, tiene su tema y vamos a empezar ahorita, por ejemplo, a hablar de eso. Eh, entonces, o sea, esa es como, sería como la dinámica para establecer como el debate, o sea, que nos dé una abrebocas en términos de conceptos del tema como tal para nosotros empezar a conversar. Sin embargo, aquí sí hay es una recomendación que considero que sí se debe tomar en cuenta. Y es que si bien estamos diciendo que las exposiciones las vamos a realizar en su debido momento de manera presencial, ¿cierto? Es importante, es indispensable que ese recurso de cada exposición esté disponible en el Drive, porque recuerden que este asunto de la virtualidad depende en gran medida también del trabajo que ustedes desarrollen de manera autónoma en sus casas. Es decir, esto tan solo es un espacio de encuentro que nos sirve un rato a nosotros para conversar de ciertos aspectos, adelantar en la mayor medida de lo posible ciertos temas, los contenidos, pero que tengamos disponible ese recurso para que nosotros lo vamos estudiando y y refresquemos los temas que hemos expuesto, que hemos trabajado en las exposiciones anteriores, estas que quedan pendientes por realizar, pero que no lleguemos, digámoslo así, como muy crudos al momento de retomar pues, las clases presenciales sobre los temas que quedan faltando. Entonces, bien, les parece entonces bien, muchachos, la, la propuesta entonces de subir el recurso al Drive, sean diapositivas, que tenga un texto en Word, un archivo en PDF, etcétera, etcétera, subirlo al Drive para que tengamos ya ese recurso disponible y lo podamos consultar en cualquier momento. Sí, profe, Sí, pues a mí me parece bien.
yo tengo alguna duda, entonces con el tema del parcial, ¿cómo va a funcionar eso? No, Mónica, sencillo lo que están diciendo acá. No se van a realizar las evaluaciones concertadas. Esa no fui yo. ¿Quién me está preguntando, Valentina? Yo sí. Ay, qué pena. Valentina, bueno, igualmente para todos. No vamos a realizar evaluaciones que están concertadas. ¿Cuáles son las evaluaciones concertadas? La evaluación no es de la del parcial final, la del primer parcial. Son todas las actividades, son todas las actividades de la asignatura. Es decir, estamos en este momento apenas en primer seguimiento, ¿cierto? Que son las exposiciones. Pero dijimos que eso no lo podemos evaluar hasta que entremos a presencialidad, ¿cierto? El parcial final va a quedar pospuesto. ¿Por qué? Porque eso que, y muy buena la intervención, Valentina, porque esto nos da pie ya a conversar precisamente del cronograma de este semestre. Esto lo van a correr, no nos han dado indicación de nada, no nos han dado indicación de nada, simplemente que sigamos el semestre. O sea, tenemos que estar muy pendientes, por ejemplo, que si nos dicen, listo, como la semana que viene es la de parciales, pues nos está diciendo el comunicado y es muy claro, no se van a hacer realizar las evaluaciones concertadas. Es decir, cuando lleguemos a la presencialidad, es decir, al Politécnico a estudiar en el aula de clase, ahí sí vamos a tener más claridad de los tiempos de entrega de las actividades a evaluar. Que hay que mirar de nuevo Profe, hay que mirar de nuevo, perdón, Mónica, que hay que mirar de nuevo la fecha, tranqui. que hay que mirar de nuevo la fecha del primer parcial, la del segundo seguimiento, la del tercero y así sucesivamente. Pero no se preocupen que no es un asunto de cogerlo a quemarropa, porque lo que me plantea Valentina me lo han planteado varios estudiantes de otras asignaturas, que tienen miedo, tienen temor de llegar de una a clase y que a mismo lo vamos a evaluar. No, tenemos es que volver a reconcertar las fechas. Listo. Esa es la garantía que se está dando en este momento. Y yo les estoy dando a ustedes dentro del curso de teoría de la recepción. Listo. ¿Claro hasta ahí, Valentina? Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, Hola. no sé Valentina, soy yo. Ah, Eh, Profe, pero bueno, es que precisamente por eso también iba yo a la propuesta de las exposiciones en ese momento. O sea, de pronto no la hizo muy clara o no fui muy detallada con la propuesta, pero lo que yo quería decir con eso era como que sería muy interesante que supiéramos el tema que vamos a dar el próximo miércoles, tener los recursos en el Drive, poder leer, poder llegar con dudas, conversarlas y así hacer la clase virtual. Cuando regresemos, es obvio que inmediatamente regresemos, seguramente hay 1, 2 semanas de colchón porque todos creemos que va a ser un mes, pero seguramente esto va para mucho más tiempo. ujú. Pero entonces ahí esas exposiciones nos servirían precisamente para reforzar esos temas que vimos al inicio del semestre y todo lo que podamos estar viendo en este momento y no quedar tan crudos o refrescar conocimientos para lo que van a ser los parciales. Muy bien, claro, Mónica. Mira, es que precisamente esa también lo que te quería responder ahorita cuando iniciaste tu intervención y diciéndoles a ustedes de que nos mostraran cosas acá para poder tener con qué conversar. Que si bien, por ejemplo, y esto le estoy dando más prioridad en este momento a esta conversación que a lo que teníamos planteado de las exposiciones, que la estamos cambiando, ¿cierto? Pero es un asunto en términos metodológicos y didácticos dentro de este asunto de la virtualidad que estamos tratando de implementar, o sea, nosotros aquí todavía la recepción, para que tengamos de qué conversar en función de las exposiciones que hay que realizar, en función de Sí, las que... profe, sino que como yo lo veo es que no son ellos solamente, sino que seamos No, todos y más bien claro. ellos que tienen la exposición del tema, cuando regresemos, sean ellos los encargados de hacer pues como Sí, yo, el refrescar el tema sí, lo que de pasa es todo que, lo que hablamos. lo que Pero pasa, para la clase, supongo, como yo lo veo, es que todos podemos traer un aporte, además de lo que está en el Drive y de lo que ellos posteen, todos podríamos vea, buscar, no sé, un video, un yo- texto, algo. me parece muy importante esa propuesta, Mónica, y si la pueden hacer ustedes sería excelente, porque es alimentar la discusión grupal, ¿cierto? Sin embargo,
en este momento del periodo académico en el que estamos y en teoría de la recepción específicamente, en este primer bloque de la asignatura nos estamos ocupando de ver estas teorías que escogimos en las exposiciones, ¿cierto? Entonces, a ver, como para darle salida a esto, obviamente tenemos que seguir hablando de las teorías de la comunicación, sobre todo de las que quedan faltando, pero estamos acordando de que realizar las exposiciones como deben ser de manera presencial y que aprovechar este espacio a manera de debate frente a un tema en particular. Entonces yo me imagino lo siguiente, ya en términos como didácticos de la actividad que podemos empezar a hacer de aquí en adelante. Suponiendo el tema de Valentina. No recuerdo cuál es el tema de Valentina. Efecto Framing, priming y efecto es priming. efecto framing y priming, ¿cierto? La teoría del efecto framing y priming, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, va a empezar hablando Valentina, no es una exposición, es una conversación. Entonces, Valentina nos va a mencionar cosas como para nosotros irnos en este momento haciendo una idea. Ella va a subir muy pronto el recurso al Drive, sea diapositivas, etcétera, y nosotros lo vamos a consultar para la próxima clase y ya sí vamos a tener con qué hablar con más profundidad, ¿cierto? ¿Sí me entienden esa dinámica, muchachos? Mónica, Valentina, Kevin, compañera Camila, que asomó por aquí apenas. Pero sí me entienden entonces esa dinámica que estoy planteando para el desarrollo de los contenidos, porque tenemos que ir avanzando de manera adecuada, pero es para ir ocupando el espacio de esta clase e ir conversando en cosas. Mónica, Valentina, Kevin. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿les parece bien? Son abrebocas, recuerden, son abrebocas aspectos que nos van a mencionar a grosso modo para que incluso los empecemos a analizar en este momento de debate en el contexto actual, ¿cierto? Porque son teorías muy interesantes, tienen en cierto sentido validez con el escenario comunicacional que estamos viendo en este momento, que es una cosa tenaz, ¿cierto? Y pienso que las intervenciones y el debate que podemos establecer es muy importante, muy interesante, llevándolos a un caso concreto y a un caso de actualidad, ¿cierto? Ya para ser desarrollada la teoría más adelante en las exposiciones presenciales, como debe de ser. Quedamos entonces QAP con eso, ¿estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Mónica, Valentina, Kevin y Sí, profe. Camila. Mónica, ¿algo más? Sí. Sí, dale. Pues, no sé, es que yo lo veo, pues, por ejemplo, hoy con Valentina sí va a empezar, es como que pues va a ser la exposición, porque, por ejemplo, yo no tengo ni jota idea de qué va a hablar. Entonces, por eso era la propuesta que yo di por el debate, era que necesitamos tener primero algo nosotros leído para poder generar un debate y que no se vuelva una exposición. Sí, lo que Entonces, pasa es hoy, por que ejemplo, no va a ser un debate. no, yo no les, o sea, yo estoy revirtiendo el proceso acá, que sí es un debate en la medida en que Valentina nos va a dar pistas de cosas, porque ya luego vamos a consultar el recurso que ella va a subir al Drive y ya ahí sí vamos a tener más horizonte teórico para hablar con más profundidad de eso, ¿cierto? Porque es que lo que tú propones, Mónica, de pronto sí se debió haber implementado desde la semana pasada, que Valentina de pronto hubiera subido el recurso al Drive y hoy hubiéramos llegado a conversar con más profundidad de eso. Pero tan solo aquí es una introducción que estaríamos haciendo. Y recuerden que es que tenemos es que avanzar de acuerdo a la directriz en los temas. Y los temas como están planteados en este momento estaban en exposiciones. Obviamente yo voy a intervenir porque es un debate entre todos y Valentina, en el caso de Valentina, en el caso de Kevin, en el caso de Camila, que todavía ellos faltan, por exponer, ellos nos estarían dando pistas y yo obviamente pues ambientaría la discusión como tal. Listo. Es eso, es simplemente que conversemos. Ya quedamos claros que las exposiciones van a ser presenciales, con todos los requerimientos que se deben de tener para cuando regresemos a clase, ¿cierto? Pero entonces de aquí en adelante podemos ir conversando de estos temas, hay que avanzar ya en otras temáticas que obviamente les voy a enviar una documentación, les voy a referir unos textos,
en fin, para la lectura en su momento y así llegar a clase, pues, a estos encuentros, a conversar debidamente. Pero en este momento del bloque de la asignatura, nos compete es ver los temas que teníamos para hacer en las exposiciones. Entonces es la única manera que yo veo viable para empezar a hablar de esos temas que todavía no vamos a exponer. Preguntas, inquietudes. Mónica, Valentina, Kevin, Camila. Yo acabo de llegar, pero Profe, pues entonces Camila. que se van a hacer exposiciones presenciales. Esa es la decisión. Sí, estábamos hablando desde el principio de eso, Camila, ¿cierto? Que de acuerdo al comunicado del Consejo Académico, y según lo que dice aquí en este artículo que lo estás viendo, debemos de avanzar en clases a manera virtual, o sea, los contenidos, pero no se van a realizar evaluaciones todavía. Es decir, primer parcial, los seguimientos se aplazan para ser evaluados. Estábamos aquí a manera de discusión concertando que entonces como estas exposiciones que ustedes están haciendo hacen parte del primer seguimiento, todavía no las podemos evaluar, pero entonces obviamente no podemos exponerlas por este medio, sino de manera presencial para ser evaluadas. Entonces estábamos hablando de que en este momento, cómo entonces podríamos ir adelantando temas teniendo en cuenta de que el primer bloque de la asignatura es hablar de estas teorías que ustedes van a exponer. Estábamos hablando de que empezáramos a generar un debate grupal con ideas que ustedes nos van a dar, ideas a grosso modo, generalidades, para alimentar un buen debate con cada una de estas teorías que nos quedan faltando. profe, entonces vea, yo estaba mirando acá el correo que hice con los temas de hoy y pues como lo estábamos mirando y con las teorías de los chicos, pues como para poder que ellos monten el tema y nosotros tengamos, porque no empezamos entonces con las dos teorías que dice aquí que va a explicar Sí. usted, que son el funcionalismo y la teoría de los usos y las gratificaciones. Y así entonces tenemos tiempo de hacer lo que usted dice, ya usted nos expone, para la otra clase nosotros podemos investigar más sobre eso, generar el debate y ahí sí temas que van No a hay ningún exponer problema. Valentina y No hay ningún, ellos y generar el debate. pero bueno, yo no tengo ningún problema, pero aquí viene una cosa. Esa explicación de esos temas, yo sí también tendría que prepararla, ya las tengo preparadas, pero sería una exposición. Entonces, ¿cómo Pero hacemos es después, doctor? adelantar tema, pero es adelantar tema y adelantar tema implica clases magistrales. Pues como quiera, muchachos, o sea, todo esto lo tenemos que ver, eh, todo esto lo tenemos que ver, yo no tengo ningún problema en empezar a hablar de esas dos teorías que ahorita por eso le dije a Kevin también que se conectara para que desarrolle su tema, que cuál era, usos y gratificaciones. Kevin, Sí, profe, ese es mi tema. ese es su tema, ok, yo ya que yo empezaría hablando del funcionalismo. Listo. Yo no tengo ningún problema en empezar entonces con ese primer abrebocas, digámoslo así, del funcionalismo para que empecemos a alimentar el tema. Si termino antes de la sesión, ya continuamos con una de las posiciones que teníamos pendientes. Listo. Con uno de los temas que teníamos pendientes, el de Valentina en este caso. El de Valentina en este caso. Y creo que Camila también tenía hoy. Sí, yo tengo la de los pasos. Ah, ok, listo. Pero el tema, la cuestión acá es que todos estos temas los tenemos que empezar entonces a hablar a manera de discusión y debate a partir de este momento. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿De acuerdo? Yo quiero advertir que no tengo una conexión estable a internet porque estoy en zona rural. Entonces de pronto me voy a estar desconectando y conectando. Ok, Camila, muy bien. Yo estaba también verificando eso ahorita y sí, la conexión está un poquito inestable. Pero bueno, listo. Faltan 4 minutos, muchachos, para terminar esta sesión. Lastimosamente esta plataforma es muy limitada en términos de tiempo. Ya me sugirieron otra, que no sé si la conocen, que se llama Google Hangouts.
que nos permite pues hacer una sesión más de corrido sin interrupciones de este tipo de cortes. Entonces voy a mirar la posibilidad entonces de operativas y de uso de la interfaz para que la implementemos a partir de la semana que viene. ¿Listo? Sigue siendo la misma dinámica, es muy similar a esta, pero voy a mirar en ciertos aspectos para que no nos pase esto de estar cortando los encuentros. ¿Listo? Bueno, el funcionalismo, muchachos, el funcionalismo se dio en Estados Unidos, aproximadamente en la década de 1930, tomando como punto de partida el hecho de que los teóricos de ese momento consideraban que la sociedad y cada uno de los miembros que hacían parte de una sociedad tenían una función específica dentro de los estados-nación. Es decir, es como si nos dijeran que cada sociedad y cada individuo que hace parte de una sociedad tiene una función en específico para que esa sociedad, como si fuera una máquina o un gran sistema, pudiera prosperar. ¿Qué pasa cuando se concibe un individuo dentro de un sistema de relaciones funcionales? Que hay que cumplir unas funciones muy específicas para poder que un sistema o una estructura social no se derrumbe o no se, no se desestabilice. Eso es en términos iniciales, eso es lo que propone el funcionalismo. Pero a ver, ¿eso qué tiene que ver con comunicación? O específicamente con los medios de comunicación como tal. Empiezan a aparecer una serie de estudios, entre esos, por ejemplo, una teoría que es muy conocida por ustedes y que la vieron en teoría de la comunicación y se llama teoría de la aguja hipodérmica, ¿cierto? Muchas de esas investigaciones, muchas de esas teorías fueron basadas básicamente en los efectos que generan los mensajes y los medios de comunicación en las audiencias, los efectos muy directos. Es una comunicación pensada en ese momento muy unidireccional, es decir, basada en el estímulo que genera un mensaje en las personas. Entonces, empezaron a hacer una serie de estudios, de investigaciones. Muchas de las teorías que nosotros estamos exponiendo son fruto de investigaciones, no nacieron así porque a alguien se le ocurrió ni nada de eso, no, han sido validadas a través de una serie de estudios. Entonces nacen una serie de teorías para explicar la función social que tienen los medios de comunicación dentro del espectro del funcionalismo. Es decir, estamos diciendo que el funcionalismo está estableciendo la función que cada individuo y cada ente en términos sociales, culturales, políticos, etcétera, ejerce en una sociedad para que ésta pueda funcionar como si fuera, como si fuera un gran sistema, como si fuera un gran sistema que necesita estar funcionando constantemente y cada una de sus partes cumple una función en específico. Ahí entran los medios de comunicación. ¿Cuáles son entonces las funciones que tienen los medios de comunicación en una sociedad funcionalista? Empezaron a mirar, por ejemplo, los estudios de propaganda de ese entonces, propagandas muy basadas en qué? En el periodo de la preguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Las estrategias de comunicación y de propaganda del ejército estadounidense, por ejemplo, a puertas de la Segunda Guerra Mundial, para explicar cómo un modelo de comunicación y de publicidad incurría en el adoctrinamiento militar de una sociedad estadounidense para poder entrar a la guerra. Eso fue muy importante, por ejemplo, para ellos. También empezaron a mirar aspectos dentro del nacionalsocialismo con todo el sistema de propaganda del Tercer Reich, ¿cierto? Y ya se va a acabar esto, pero voy a terminar esta ideita. Estas teorías, estas investigaciones estaban indicando de que los medios de comunicación tenían y ejercían una fuerte influencia en las audiencias, donde esas audiencias, esos públicos, las personas eran consideradas pasivas, es decir,